Hola, buenas. Pues nada, para empezar, primero quería dejar claros unos conceptos teóricos básicos para también un poco antes de tomar ninguna decisión tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas de las que voy a decir son obvias, pero bueno, por si acaso alguien no las tiene presentes o no es consciente, por lo menos recordarlas, ¿vale? Entonces, bueno, si hay algo que es obvio, pido disculpas de antemano por hablar de ello, ¿vale? Bueno, creo que es importante el hecho de por lo menos ya estar viendo esta presentación o por lo menos buscar tener interés de querer saber sobre este tema ya me parece un primer paso, ¿vale? Luego esta información que puedes tener aquí o cualquier otra que busques pues ya va a ser también en función de las necesidades de cada uno. Pero bueno, ya es un primer buen paso el hecho de querer hacer algo o querer investigar o aprender, ¿no? Mm, epa, que se me cola. Vale, creo que es obvio, o bueno, no tan obvio para mucha gente, que el hecho de tener dinero parado, tanto en el banco como en casa, metálico, lo que sea, pues con el tema de la subida de los precios, la inflación y todo esto, nuestro dinero pierde valor, ¿vale? Todos somos conscientes de que no vale lo mismo el dinero que tenemos hoy que el dinero que teníamos hace 20 años, ¿no? No podemos hacer lo mismo con el dinero de hace 20 años, no podemos hacer las mismas cosas hoy, ¿no? Y eso es porque el dinero se deprecia, es decir, pierde su valor. Las cosas incrementan sus precios y nosotros con el mismo dinero pues vamos a hacer menos dentro de unos años, con lo cual creo que ese es el gran objetivo, ¿no? Intentar luchar contra ello. Entonces, no hacer nada creo que es una mala opción, ¿vale? Porque entonces estamos perdiendo dinero. Por lo menos, ya te digo, intentar tomar acción, ¿vale? Ya unas veces nos saldrá mejor, otras peor, pero por lo menos el hecho de intentar hacer algo y luchar contra ello me parece ya un paso importante. Y eso es el principal motivo para considerar, ¿no? que debemos valorar el tema de la inversión. Y como, bueno, en relación a lo que estoy diciendo, pues eso, no hacer nada tiene consecuencias. Y entonces, bueno, el dinero que muchas veces nos cuesta mucho ganar, pues también ver que se deprecia y pierde su valor porque no estamos haciendo nada útil con él, ¿vale? Cuando necesitamos dinero en el día a día y lo gastamos y lo usamos, pues sí que le estamos dando una utilidad. Pero el dinero que estamos guardando para largo plazo, pues ahí es donde estamos perdiendo, ¿no? Ahí pongo un poco el ejemplo de los últimos años, si ha aumentado los precios una media de un 3%, pues estamos perdiendo un 3% que bueno, luego en la práctica suele ser, o al menos da la sensación de que es mucho más, ¿no? Que un simple 3%. Pero al menos un 3% son los números que podemos manejar y que somos conscientes y que es real, ¿vale? Es un número realista, o sea, no me lo invento yo, sino que se puede comprobar que estábamos hablando en el 2024 un 2,8, un 2,9%. Entonces, bueno, lo he redondeado al 3% para que nos hagamos un poco una idea, ¿vale? Con lo cual, el hecho de invertir también puede ser tomar acción para intentar proteger, digamos, nuestro patrimonio, sea mucho o poco, ¿vale? Luego creo que es muy importante el hecho de ahorrar, ¿vale? Una vez que intentas y empiezas a invertir, eres más consciente de que el hecho de no gastar en ciertas cosas que a lo mejor no necesitas es un dinero que puedes utilizar para invertir, ¿vale? Yo cuando empecé a invertir, antes de empezar a invertir, gastaba mucho dinero en cosas que no necesitaba, ¿vale? No estoy hablando de cosas muy extravagantes, pero bueno, pues me permitía más caprichos o comprar un poco más de ropa, o tomar más cafés, viajar más, etcétera, etcétera. Y no se trata de no utilizar el dinero para esas cosas, pero bueno, a veces pues ser un poco consciente, pues si vas al supermercado, a veces yo no miraba el precio de las galletas, ¿no? Y entonces hay veces que tienes galletas que son las mismas galletas o muy parecidas a mitad de precio, ¿vale? Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo estúpido de que creo que es importante el hecho de empezar a ver el dinero como un bien que podemos utilizar también en otras cosas y no solo en gasto corriente que nos van a producir pues, felicidad a muy corto plazo, ¿no? Porque a lo mejor hay unas galletas que están muy ricas, me las compro y las como,
mañana no tengo ni galletas ni dinero, ¿vale? Obviamente no digo que no comamos galletas, pero bueno, es una forma de intentar ejemplificar que es muy importante el hecho de buscar en la medida de lo posible un plus en el ahorro, ¿vale? Si estoy ahorrando 200 euros al mes, para poner un ejemplo, tal vez deba intentar que esos 200 se puedan transformar en 250 o 300. ¿Por qué? Porque si tengo más capacidad de ahorro, voy a tener más jugabilidad con la inversión y puede que los retornos sean más suculentos en este caso, ¿vale? Entonces muchas veces podemos preguntarnos, deberíamos preguntarnos en qué puedo reducir gastos o qué pequeños sacrificios puedo hacer si lo que realmente estoy interesado es en invertir. Luego también me parece muy interesante y muy importante el hecho de nuestro objetivo, ¿vale? Porque no todos tenemos los mismos objetivos y cada uno debemos tener claro cuál es el nuestro, ¿vale? Y no hay dos personas a lo mejor que tengan el mismo objetivo exactamente igual. Entonces, saber cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir con la inversión que hagamos, ¿vale? Si necesitamos una rentabilidad a corto plazo, a largo plazo, cuánta cantidad de dinero puedo invertir hoy, cuánta puedo invertir a largo plazo, mes a mes, o etcétera, etcétera, pues va a ser también muy importante, ¿vale? Hay personas que buscan una rentabilidad a muy corto plazo, sea más o mayor o menor, y hay personas que buscan una rentabilidad a largo plazo, ¿vale? En la situación con las personas que yo trato en el día a día, pues nos interesa un poco las dos, ¿no? Porque obviamente la inversión nos gusta ver que tenemos ciertos beneficios a corto plazo y eso es lo que nos da un poco de gasolina a seguir invirtiendo, pero tenemos que también tener claro que no sabemos, el futuro es incierto, no sabemos cómo van a suceder algunos acontecimientos en el futuro, cómo van a ser, qué va a pasar, y tampoco está 100% asegurado que nuestro futuro, independientemente del trabajo que sea, nuestra jubilación, por decir algo, que va a ser perfecta, ¿no? Independientemente de que hoy tengamos un salario muy alto, un trabajo muy bien pagado, muy reconocido, etcétera, etcétera. No sabemos. La incertidumbre del futuro creo que es un buen aliciente para hacernos pensar en crear una pequeña inversión a largo plazo y que tal vez en ese futuro hipotético, si las cosas no se dan bien, podemos tener ese pequeño plan B o esa otra opción, ¿no? Gracias a poder haber ido invirtiendo poco a poco, ¿vale? Es como meterle en una hucha un poquito de dinero cada mes en la medida de lo posible, para que dinero que no necesitas a corto plazo ni a medio plazo, con la intención de asegurarte un futuro a largo plazo, si llegamos ahí, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos que tenemos en función también de nuestra edad y de qué rentabilidad queremos conseguir, pues me parece muy importante tener esto un poco definido, ¿no? Y tener claro cuáles son nuestros objetivos con la inversión, porque en función de esos objetivos, pues haremos unas acciones u otras, ¿no? Y luego también me parece muy importante, y yo creo que esto la gente en sí lo sabe, de que la inversión genera un riesgo, ¿no? El dinero, bueno, tener dinero genera un riesgo, ¿no? El hecho de llevarlo en el bolsillo ya es un riesgo porque te pueden robar, lo puedes perder, etcétera, etcétera. Pero invertir tiene un riesgo, ¿no? Tenerlo en el banco sin invertir también es un riesgo porque nunca sabes qué puede pasar. Pero el hecho de arriesgar tu dinero para conseguir una rentabilidad, pues va a tener un hipotético riesgo. Hay personas que están dispuestas a correr un alto riesgo y hay personas que no están dispuestos a correr un alto riesgo, ¿vale? Entonces creo que hay diferentes opciones, tanto para unos como para otros, y que lo importante es también estar cómodos en la inversión que queremos hacer y el riesgo que queremos tomar, ¿vale? A veces también puede ser una cosa híbrida. Podemos dedicar gran parte de nuestro dinero o de nuestro capital o patrimonio a una inversión más segura, entre comillas, con bajo riesgo, que va a tener unos beneficios menores, y una pequeña parte, un porcentaje más pequeño, a un alto riesgo, que va a poder, tal vez, hipotéticamente, tener unos beneficios mucho más altos, ¿vale? Bueno, entonces simplemente ser conscientes que cuando estoy invirtiendo, estoy, entre comillas, arriesgando, ¿vale? Y que muchas veces las cosas pueden salir mejor o peor. Entonces, yo recomiendo que el dinero que utilices para invertir o el patrimonio que utilices para en determinadas inversiones no sea un bien que necesitas a corto plazo para cosas básicas, ¿vale? Es decir, no arriesgues el dinero del alquiler en una inversión de alto riesgo, ¿vale? Eso sería un poco estúpido.
Entonces, bueno, también debemos tener en cuenta esto y tener claro que hay mayor y menor riesgo en función también de nuestros objetivos, pero que el riesgo existe ahí. Y luego también es muy importante nuestra aversión al riesgo, es decir, si hay personas que no toleran mucho, no toleran muy bien el hecho de perder dinero, porque les da pequeños ataques al corazón cada vez que ven que hay un pequeño porcentaje negativo de su inversión, pues tal vez tienes que redefinir tu inversión, ¿vale? Y ver otras opciones. Entonces, bueno, cuánto estoy dispuesto a arriesgar o no también va a ser uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando invertimos, ¿vale? Hay personas que están dispuestas a arriesgar 50.000 euros porque les da igual perderlos, porque tienen más y 50.000 euros suponen un porcentaje muy pequeño de dinero para ellos, y hay personas que están dispuestas a arriesgar 20 euros en activos de gran riesgo porque no están preparados para perder más si las cosas se tuercen. Luego también esto es a lo mejor una parte que la gente un poco desconoce más, porque digo la gente que no tiene ni idea, ¿no?, al respecto, que es un poco los mecanismos o los vehículos que tenemos de inversión, ¿vale? Ahí he puesto un ejemplo de alto riesgo, bajo riesgo y riesgo intermedio, ¿vale? Desde mi punto de vista, que ya os digo que no soy ningún experto, en la poca experiencia que yo tengo, considero de bajo riesgo depósitos o cuentas remuneradas en bancos donde te dan un porcentaje por tu dinero relativamente pequeño, pero que el riesgo es muy pequeño o prácticamente inexistente, ¿vale? Lo que pasa es que a día de hoy, pues eso, tal vez están pagando un 1%, un 1,5%, que realmente no está luchando contra aquella inflación que estábamos comentando antes. Pero es mejor hacer eso que no hacer nada, ¿vale? Ahí tenemos, pues bueno, determinados, hay depósitos bancarios que nos van a dar este tipo de porcentajes por nuestro dinero, a plazos de 6 meses, 3 meses o un año incluso. Entonces, bueno, son depósitos que voy a dejar ahí durante un año. En teoría no puedo tocarlo durante un año, necesito saber que ese dinero durante un año no se va a tocar para que consiga esa rentabilidad, ¿vale? Pero en sí, pues no tiene casi riesgo ninguno. Riesgo cero no existe, pero es un riesgo muy bajo o prácticamente inexistente. Después tenemos otros vehículos que pueden ser de un riesgo intermedio, que yo considero, como pueden ser esas carteras indexadas, hasta ahora que están tan de moda y que hay muchas opciones de llevarlas a cabo. Bueno, es al parecer está muy bien, se están utilizando en aplicaciones o neobancos como puede ser Trade Republic o MyInvestor, ¿no? Son las que yo más conozco. O acciones que yo considero estables o digamos de una reputación relativamente buena, ¿vale? Es decir, acciones que tienen una historia, que tienen un bagaje y que históricamente cotizan en unas cantidades más o menos estables, ¿vale? Hoy por hoy, pues podemos considerar que, por ejemplo, acciones como las de, pueden ser Santander o Inditex o Repsol, son acciones relativamente seguras en el sentido de que son empresas que tienen baja deuda o que tienen poca volatilidad, ¿vale? Y que consideramos que son empresas que no van a quebrar de un día para otro. Entonces, bueno, pueden subir, bajar, pero digamos que tenemos unos activos ahí en mayor o menor medida que nos pueden dar una rentabilidad mayor o menor en función de su precio de cotización o de los dividendos que nos pueden generar, que pueden andar en porcentajes no se puede asegurar, ¿no? Pero podemos hablar de porcentajes entre un 5 y un 20, un 30%, que yo creo que ya me parece que son muy interesantes. Pero es verdad que hay un riesgo mayor, un riesgo potencial que no lo hay con los depósitos o las cuentas remuneradas que decía antes. Y luego, pues ya por último, considero de alto riesgo acciones muy volátiles de empresas a lo mejor más desconocidas o en mercados emergentes como puede ser el mercado chino, la bolsa china o la bolsa, yo que sé, pues, en el sudeste asiático, y criptomonedas, ¿vale? Que como sabéis, pues, o si no lo sabéis, pues hay montones de criptomonedas que pueden pasar a valer de 0,20 céntimos a euros en cuestión de pocos meses, ¿vale? Pero también pueden pasar a de valer euros a céntimos en cuestión de pocos meses, con lo cual es un riesgo muy alto, que bueno, hay gente que está dispuesta a tomarlo y hay gente que no estamos dispuestos a correr ese tipo de riesgos porque infartaríamos cada 2 por 3, ¿vale?
Bueno, el caso famoso, pues ya todos conocéis el caso de Bitcoin, que empezó valiendo muy poquito y ahora está pues en torno a unos 80.000 euros, ¿vale? ¿Eso pasa todos los días? No. ¿Eso puede pasar con otras criptomonedas? Sí. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? Pues no lo sé. Hay gente que cree que va a llegar a 300.000 euros y después irse a cero. Hay gente que ahora está abajo y que en cualquier momento va a pegar un subidón a 150.000. Yo no tengo ni idea y no creo que mucha gente tampoco lo sepa. Pero bueno, hay gente que está dispuesta a arriesgar una pequeña cantidad de su patrimonio a ver si suena la flauta, ¿vale? Yo no es mi rollo, no es mi estilo, ¿vale? Pero existe. Bueno, también me parece interesante el tema de diversificar y para gente de a pie, la mayoría de los humanos mortales que no somos millonarios y tenemos pequeñas cantidades de dinero, pues tal vez no sea lo más inteligente poner todos los huevos en el mismo cesto. Tampoco digo que no sea bueno, depende, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que una especie de tener cierto riesgo un poco menor es una forma de combinar pues diferentes activos para que, digamos, pues si la cosa no funciona o hay algún pequeño traspiés, que no vaya, que no se resienta en todos nuestros activos. Pero bueno, ahí dice que es como la dieta de tu portafolio, un solo alimento no te da todos los nutrientes que necesitas. Bueno, un símil simpático, pero bueno. Y luego también tenemos que tener en cuenta el tema del tiempo. Hay gente que necesita la rentabilidad para ya y hay gente que no tiene esa prisa, ¿vale? Entonces el tiempo juega a nuestro favor si decidimos invertir a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los últimos 100 años se ha demostrado que las tendencias son alcistas, ¿vale? ¿Significa que eso que ha pasado durante los últimos 100 años va a pasar los próximos 100 años? No lo sabemos, ¿vale? Pero al menos es una información que tenemos previa que nos da para pensar que a priori puede continuar así, ¿vale? Con lo cual, si invertimos a muy corto plazo, la volatilidad puede ser muy alta, depende en qué vehículos invirtamos, pero si jugamos un poco a largo plazo, es muy probable que la rentabilidad se produzca de una forma positiva y con retorno, ¿vale? Es decir, esto también tiene que ver mucho con el tema de las intereses compuestos y el hecho de que si eres más o menos joven o estás dispuesto a invertir a muy largo plazo, pues seguramente la jugada te va a salir mucho mejor. Lo que pasa es que hay muchas personas que empiezan a invertir ahora que no tienen ese margen, ¿vale? Porque si empiezas a invertir con 20 años, pues sí que parece muy interesante el hecho de ir metiendo poquito a poco en una hucha, en una cartera indexada, por ejemplo, a largo plazo, y despreocuparte, pequeñas cantidades, y es muy probable pues, que a largo plazo tengas unos retornos muy buenos, pero hay personas que empiezan a invertir con 50 años, ¿vale? Y no se pueden permitir invertir durante 40 años, ¿vale? Entonces van a buscar unos retornos más a corto o medio plazo y una inversión, en este caso, será distinta, ¿vale? Entonces, bueno, también ubicarnos nosotros en qué etapa de la vida estamos y en función de los objetivos que teníamos, pues a lo mejor nos interesa más invertir mayor cantidad de dinero a corto plazo, menor cantidad de dinero a largo plazo o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de la edad, por desgracia, sí que es un condicionante importante a la hora de invertir. Bueno, lo que decía un poco antes del interés compuesto, ¿vale? Teniendo referencia al pasado, bueno, pues creemos que el futuro pintaría así, ¿vale? El ahorro simple sería esa línea continua azul y el ahorro compuesto, el interés compuesto sería la línea que sería una línea que crecería más de forma aritmética, ¿vale? Eso es porque los propios intereses se suman al capital que vuelve a generar intereses, entonces haciendo como una especie de bola de nieve. Entonces, bueno, si queremos invertir a largo plazo, es más probable que tengamos unos beneficios considerables, ¿no? Pero bueno, como decía antes, no todo el mundo tiene el tiempo a su favor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, hay que jugar también con eso. Y bueno, sobre todo la gente joven ve esto como muy lejano, el tema de la jubilación, pero si tenemos la suerte de llegar a ella, independientemente de que no haya ni traspiés por el camino, pues
una vez que estás en ese horizonte que hoy podemos ver a largo plazo muy lejano, pero tal vez llegue antes de lo que esperamos. Y también debemos pensar cómo queremos cómo queremos que sea ese horizonte, ¿vale? Hoy, por desgracia, en España no está claro el futuro. Para muchas generaciones que hoy tienen 30 a 35 años, no está nada claro cómo va a ser el futuro a 30 años vista, ¿vale? Entonces yo creo que me parece interesante el hecho de invertir de una manera más o menos modesta a largo plazo para asegurarnos tener un pequeño plan B o una alternativa en el caso de que las cosas se torcieran. Y si no se tuercen, pues vamos a tener ahí un extra, un plus que nos va a ayudar. Independientemente nos va a venir mejor y nos vamos a pegar ahí la jubilación padre, ¿vale? Sea como sea, la jubilación llegará, ¿vale? Y me parece interesante el hecho de invertir a largo plazo por esa incertidumbre que os decía, ¿vale? Entonces, bueno, las decisiones que tomemos hoy pues se verán recompensadas en un futuro en términos de inversión. Entonces, bueno, por resumir la chapa esta y la teoría que os acabo de largar, pues nada, tener eso, un punto de partida que sería el generar ahorro, ¿vale? Si yo no puedo generar ahorro, no puedo invertir, con lo cual es importantísimo generar ahorro, más o menos, pero es básico. Y saber que si ahorro 1 euro, pues mi capacidad de inversión es muy limitada, ¿vale? Si ahorro 1.000 euros al mes, por poner un ejemplo, mi capacidad de inversión es mucho mayor. Con lo cual, si queremos jugar a invertir, pues necesitamos ahorrar, ¿vale? Tener claro cuáles son nuestros objetivos para saber, digamos, la meta a la que queremos llegar o dónde queremos estar a medio, corto o largo plazo, ¿vale? Definir un poco esos objetivos para saber qué tipo de inversión nos favorece más o menos, elegir también la tolerancia al riesgo que tenemos, es decir, ser conscientes de nuestra tolerancia al riesgo, nuestra aversión al riesgo y si queremos arriesgar más o menos, ¿vale? En función ya no solo de nuestro patrimonio, sino también de nuestras sensibilidades, ¿no? Elegir la estrategia, ¿vale? Decidir cómo voy a diversificar o no mi patrimonio o mi inversión y después pues ejecutar, digamos, el plan previsto a largo plazo y no andar cambiando cada 3 meses y cambiar de plan, porque eso yo no lo veo como muy inteligente. Hay veces que a lo mejor sí que hay que maniobrar, ¿no? Y decir, y cambiar cosas, porque a lo mejor no, las cosas no van bien por ahí y se puede retomar el camino y tomar otra decisión. Pero bueno, digamos que la idea es crear un plan a largo plazo, si ese es nuestro objetivo, y digamos que mantenerlo, ¿vale? Independientemente de las pequeñas vicisitudes que surjan en el día a día o en el mes a mes, o porque va a haber años o meses que las cosas no van a ir bien. Pero bueno, en definitiva y ya para terminar, pues me parece que este viaje es muy interesante y que ningún viaje o ningún camino empieza sin dar un primer paso. Con lo cual, esta presentación que estuve haciendo ahora para vosotros, la idea es que sea un primer paso, ¿vale? Yo no soy experto de nada, pero bueno, he tenido como una pequeña toma de contacto los 2 últimos años con este tema de la inversión. Pues invirtiendo tanto en bolsa como en fondos como en carteras indexadas y bueno, creo que me parece que es una opción muy interesante. En mi caso particular, los 2 últimos años he tenido, que no es ejemplo de nada, porque hay años que pueden ser mejores y otros peores, pero en términos de acciones y de bolsa he tenido unos beneficios alrededor del 30%, ¿vale? Y en las carteras indexadas está en torno a un 9% bruto a día de hoy. Y en los depósitos que he utilizado, bueno, el año pasado estaban mejor que los de este año, que este año los pagan menos. El año pasado me dieron un 3,5% bruto, que ahora ya no lo hay a día de hoy, pero bueno, pueden volver en algún momento. A día de hoy creo que están pues, en torno a las cuentas remuneradas en torno a un 1% y algunos depósitos te pueden dar un 1,5, 2%. También hay que tener en cuenta los bonos de tesoro y estas cosas. Pero bueno, independientemente, hay que
que tener claro un poco los objetivos. Y estas pinceladas que acabo de dar, pues como decía, son para personas que no tenían ni idea de nada y que por lo menos me parece que puede ser un primer paso interesante para que también sigan buscando por ellas mismas más información respecto a alguno de los puntos que he mencionado que le parezcan más interesantes, ¿vale? Y un poco eso es todo. Así que muchas gracias y ánimo.